Hay sabores que a muchos les gusta, que a muchos les agrada el consumirlos, el degustarlos, el probarlos, el sentirlos en su paladar, el adquirir productos, alimentos que tengan este sabor. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amonga Coxe. Hoy, como ya pudieron darse cuenta, aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a conocer, vamos a aprender a cómo se dice un nuevo sabor en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y para no hacerles el cuento más largo, vámonos directo. Nosotros disfrutamos de varios sabores. Hay sabores que son dulces y hay otros sabores que son todo lo contrario, el sabor amargo. Así es, para que nosotros podamos decir amargo, en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice chichic, 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 igual a amargo. En lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, chichic, chichic, igual a amargo, chichic, chichic, en lengua náhuatl. Este sabor que, como ya se los dije, como ya se los mencioné, hay personas que gustan, que disfrutan de consumir productos, alimentos que tengan ese sabor, incluso bebidas. Por ahí hay bebidas que tienen ese sabor amargo característico y que a muchas personas agrada, pero también hay otras personas que desagrada completamente el probar estos alimentos, estos productos que tienen un sabor quizá un poco fuerte, que hasta cierto punto puede llegar a no ser agradable, quizá todo lo contrario de lo que la mayoría de las personas disfrutan. Podemos encontrar el sabor amargo en, no sé, alimentos, dulces, bebidas incluso. Ejemplo de estos alimentos podemos encontrar el famoso café, disfrutado por muchas personas. La cerveza son productos que tienen hasta cierto punto un sabor muy amargo, que obviamente el café pues puede variar. Si te gusta consumirlo con azúcar o lo prefieres natural, pues ahí es gusto de cada persona. Pero amargo se dice chichic. Chichic, chichic, igual a amargo en lengua náhuatl de la región de Puebla. Chichic igual a amargo en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Otro producto, otro alimento que ahorita se me viene a la mente es el chocolate. Hay muchos chocolates que puede llegar a variar quizá el grado de amargo o de no amargo. Hay unos que es un poco más amargo y otro quizá ligeramente amargo, así como el café, así como la cerveza y miles de otros alimentos o bebidas que pueden existir, que todos los días están presentes en nuestra vida. Recuerden, amargo en lengua náhuatl se dice chichic, igual a amargo en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Chichic, chichic, igual a amargo. Si les gustó este video, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan y que a través de estas redes sociales aprendan una nueva palabra en lengua náhuatl. También compartan el video con todas las personas que ustedes quieran, personas que quizá pueden estar interesadas en aprender, en conocer una nueva palabra en lengua náhuatl. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amonga Coxe.